Y pasamos al siguiente tema, que es la capacidad intrínseca. Seguimos con capacidad intrínseca y su utilidad en la práctica clínica. Por parte de la doctora Natalia Sánchez Garrido. Ella es médico con especialidad en geriatría por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con un fellow en cuidados paliativos en la Universidad de University Health Network de la Universidad de Toronto, así como un máster en gerontología y envejecimiento enfocado en políticas públicas por el King's College de Londres. Ella es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y su principal línea de investigación son los adultos mayores vulnerables o en crisis, con particular interés en los adultos mayores en prisión. Le damos la bienvenida a la doctora, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Yo soy Natalia Sánchez y yo voy a hablar de la capacidad intrínseca en la clínica. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad por parte de la doctora García Peña y el doctor Mario Ulises de dar esta presentación. El día de hoy vamos a hablar un poco, una breve introducción y vamos a hablar de las características de la capacidad intrínseca. Después vamos a hablar un poco de dónde se ubica en este momento y finalmente hablaremos algunas cuestiones no resueltas que me parecen importantes resolver y unas conclusiones. Como hemos estado hablando y hemos visto, medir el envejecimiento o aproximarnos al envejecimiento es muy complejo. Ha sido pues probablemente la línea de investigación de todas las personas sentadas aquí al lado de mí durante muchos años y realmente no hay como un consenso en este momento donde podamos asentarnos. Lo que sí sabemos es que la edad cronológica, pensando como los años a partir del momento en el que nacemos, no son la mejor forma de medir el envejecimiento en el sentido clínico. Para la práctica médica eso no nos está ayudando. Por lo que se han intentado hacer aproximaciones de todo tipo, ¿no? Tenemos edades biológicas, como decía el doctor, tenemos edades fisiológicas intentando reconstruir simplemente pues, cambios fisiológicos asociados a la edad, tenemos edades fenotípicas intentando tomar a lo mejor algún tipo de atributos clínicos o físicos que pudieran darnos una idea de cómo estas personas están envejeciendo y cómo podemos aproximarnos a ellos. Tenemos cosas nuevas como los relojes epigenéticos o los relojes biológicos, donde tenemos la cuantificación del ADN metilado, incluso hay cosas muy novedosas como intentar cuantificar los transcriptomas, el microbioma, el metaboloma, o incluso hacer estas como conjuntos de todas estas edades o bueno, como cambios biológicos o moleculares que podrían llamarse incluso alrededor de los multiomics, ¿no? El problema tal vez con todos estos cosas muy novedosas es cómo realmente podemos acercarnos a estos, porque pues, muchos de estos requieren manejos de datos pues, muy avanzados, incluso hablando de machine learning o de la inteligencia artificial. A lo mejor para los clínicos, las dos cuestiones o la forma en la que nos hemos aproximado que nos es mucho más cercana y que lo usamos todos los días serían la funcionalidad y la fragilidad, ¿no? Que son la forma en la que más o menos hemos estado pues, intentando tomar decisiones y acercarnos a estas personas. No obstante, tenemos varias cuestiones en las que nos tenemos que posicionar o donde se ha tenido que posicionar pues, no, mundialmente la geriatría y a lo mejor incluso pues, la salud pública, ¿no? Todas estas aproximaciones que hemos estado hablando, pues la mayoría son poco prácticas para la clínica, ¿no? Yo no puedo estar haciéndole relojes epigenéticos a la gente tan sencillamente y al mismo tiempo tenemos que tener a lo mejor una aproximación que sea mucho más positiva hacia el envejecimiento. Un poco el problema, y lo vimos todos en la pandemia, es que la fragilidad, si bien siempre ha sido muy útil para nosotros, para los clínicos, se usó para el mal, digámoslo, ¿no? Y fue la forma en la que se hizo el triaje y se toma como algo negativo. Incluso cuando uno le pregunta a los pacientes, ellos prefieren que no nos refiramos a ellos como frágiles, ¿no? Y también el problema ha sido que pues, todas estas aproximaciones pues, han sido bastante complejas y son difíciles de aterrizar en otro tipo de personal de salud no tan especializado y sobre todo en tomadores de decisiones, ¿no? Todo esto englobado en dos contextos muy importantes. Uno, la importancia y la urgencia que tenemos de la atención de los adultos mayores, no solo en México, sino mundialmente,
en este momento no podemos atender todos los que tenemos y los que vienen será todavía más complejo, y englobarnos en el contexto del cambio de paradigma de la OMS con respecto al envejecimiento saludable, ¿no? Todo eso nos llevó a la creación o la idea de hablar de otro tipo de aproximaciones como es la capacidad intrínseca, ¿no? Entonces, en 2015 la Organización Mundial de la Salud publica este reporte de envejecimiento donde cambia completamente su paradigma de aproximarse hacia el envejecimiento con el fin de que todos tuviéramos una forma diferente de pensarlo o aproximarnos, ¿no? Donde pasamos de un enfoque que es de enfermedades a un enfoque de la funcionalidad y de capacidades, ¿no? A lo mejor incluso retomando pues esta idea de las capacidades de Amartya Sen de los 80. En ese momento vemos que se crea este concepto de capacidad funcional que se compone por la capacidad intrínseca, que básicamente es todas las capacidades físicas o mentales que una persona cuenta, y es esta interacción entre el entorno y la capacidad intrínseca lo que nos va a dar la capacidad funcional, que es un poco la forma en la que podemos aproximarnos holísticamente a la persona mayor, ¿no? Esta capacidad intrínseca entonces se tuvo que operacionalizar de alguna forma porque teníamos una definición que pues es bastante amplia, ¿no? Y en ese momento pues se decidió, se pensó que era una buena idea retomar esta complejidad de los adultos mayores e intentar aproximarnos de la forma más holística a estos, y se inició con estos multidominios, con esta capacidad intrínseca de multidominio, donde tenemos cosas como la vitalidad para medir, que se refiere más bien como a la cantidad de energía o es debatible, y se mide a través de pues, pruebas o aproximaciones que se han usado mucho en la clínica y en la medicina geriátrica, están bastante bien establecidas y tienen buenas asociaciones conocidas, ¿no? Entonces, la vitalidad puede ser medida a través del IMC, la fuerza de presión, un MNA, la capacidad visual o la capacidad auditiva puede ser a través del autorreporte o a través de una carta de Snellen o la prueba del susurro, la capacidad cognitiva puede ser a través del Minicog o del MoCA, el Minimental, la capacidad psicológica a través de un GDS, un PHQ-9 o la capacidad locomotriz a través del SPPB. Un detalle que me parece muy importante y muy interesante de lo que hacemos en el instituto es que en el curso de ICOPE se agrega siempre una pregunta sobre el entorno, intentando un poco complementar no solo la capacidad intrínseca y tener todo el enfoque, haciendo preguntas sobre gastos, soledad y ocio, sabiendo la importancia que tienen estas preguntas en nuestra población mexicana, ¿no? Entonces ya teníamos la capacidad intrínseca, tenemos el concepto, tenemos cómo se operacionaliza, pero cómo medirla. Y hace unos días platicaba con una de las personas de la OMS que inició la capacidad intrínseca y nos decía es que pues, inicialmente era un concepto que no estaba pensado para medirse directamente, ¿no? Hay que medirlo para poder saber con lo que estamos lidiando y para pues, tener una idea objetiva, por así decirlo, pero pues inicialmente no era con lo que se inició. El problema un poco con la capacidad intrínseca es que en este momento tenemos dos tipos de modelos. Tenemos modelos reflectivos o modelos formativos. Son estos dominios lo que forman parte de la capacidad intrínseca o reflejan la capacidad intrínseca. No hay un consenso, los dos tipos de aproximaciones son bastante bien establecidas y conocidas, se aceptan sin problema, y después pues tenemos cómo cuantificarlo de alguna forma, ya sea que usemos el número de déficits o podamos hacer como set scores de las pruebas que se puedan hacer para cada dominio. Todos están bastante conocidos y se aceptan. Una de las cualidades que me parece muy interesante de la capacidad intrínseca es que hoy en día, si nos vamos un poquito como a la revisión de dónde está viniendo la mayor parte de la evidencia de la capacidad intrínseca, viene pues de los países de bajos y medianos ingresos, lo cual creo que es muy renovador y que cumple la función de lo que la Organización Mundial de la Salud estaba intentando hacer. Esta es una tabla de una revisión sistemática sobre la capacidad intrínseca y vemos que pues aproximadamente el 70% de los estudios venían de países de medianos y bajos ingresos, principalmente China, India, México y Brasil. Creo que eso es algo que es muy interesante y que pues queda para pensar si esto, cuando se aterrice mucho más a la clínica, si esto va a seguir siendo así. Después, pues ya tenemos todos estos pasos de la capacidad intrínseca. La pregunta queda entonces si esta capacidad intrínseca se asocia a desenlaces adversos con los adultos mayores, y es donde ahorita la mayor parte de la investigación se ha estado como concentrando. Sabemos hoy en día que pues, se asocia bastante bien con la funcionalidad, es un predictor aceptable para la dependencia de actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria, tiene una relación ya establecida con fragilidad, como acabamos de ver, y es un buen predictor o se asocia lo suficientemente bien. Tiene una relación con caídas también como predictor, es un buen predictor también de mortalidad,
tiene una relación más o menos cercana con calidad de vida, y también en este momento pues estamos viendo que puede que existan asociaciones con un aumento en hospitalizaciones, en institucionalización, incluso neumonías o visitas al departamento de urgencias. Entonces, todo esto para decir hasta ahora que la capacidad intrínseca es una aproximación al envejecimiento mucho más tangible y sencilla, es práctica. Es una aproximación que es positiva, lo cual es muy importante, y deriva del concepto de envejecimiento saludable por la OMS. Es bastante popular en países de bajos y medianos ingresos, es multidimensional. No está claro todavía cómo medirla, pero sabemos que se asocia con desenlaces adversos en personas mayores. Ahora, todo eso en que nos sirve ya en la cuestión de la atención médica y la atención de los adultos mayores. Entonces, después del reporte mundial de envejecimiento, pues se derivó este manual de ICOPE centrado en la atención primaria de los adultos mayores, ¿no? Está ahí el QR para que lo descarguen, o sea, es muy asequible, es muy interesante. No obstante, esto se concentra principalmente en atención primaria. ¿Qué pasa con la atención especializada? ¿Qué pasa con la geriatría? ¿Y dónde entra la capacidad intrínseca en este tipo de atención clínica, ¿no? Siguiendo esta línea, ya sabemos y es más o menos conocido y establecido hoy en día que pues no vamos a tener suficientes geriatras para atender a todas las personas mayores. No lo vamos a lograr, no podemos tener suficiente fuerza laboral que pueda atender la magnitud de los adultos mayores que tendremos, por lo que la idea ha sido ahora cambiar y geriatrizar el resto de las prácticas, ¿no? En este sentido, la capacidad intrínseca se ha vuelto muy práctica en el sentido de que como tiene muchos componentes que son similares a la evaluación geriátrica, nos puede ayudar a hacer valoraciones más o menos rápidas, ¿no? Es un concepto que es más asequible para muchos otros especialistas, por lo que se puede ir aterrizando en otro tipo de especialidades y con esto pues cambiar sus prácticas y su atención hacia los adultos mayores. Una de las ventajas que tiene la capacidad intrínseca es que como uno escoge, uno puede hacer la valoración más o menos compleja y de esta forma pues adaptarlo a las diferentes prácticas, ¿no? Otra opción que podemos tener es hacer aterrizar la geriatría un poco más hacia el primer contacto, ¿no? Un poco a lo mejor el problema del primer contacto es que si incluso estamos tamizando por ICOPE, de todas formas vamos a tener una gran tasa de personas lo suficientemente complejas para que pasen hacia el geriatra y volvemos a tener el mismo problema inicial. Necesita una atención especializada por un geriatra para que se manejen todas estas complejidades, ¿no? La otra opción es bajar al geriatra al primer contacto, que eso ha sido una idea no tan pues común últimamente, pero se hace mucho. Y aquí tenemos pues dos opciones, ya sea un poco siguiendo la línea del médico en tu casa o esta idea de llevar 20,000 médicos a los adultos mayores en todo el país, tener geriatras que estén coordinando médicos familiares o médicos generales, estos haciendo valoraciones a través de la capacidad intrínseca lo más rápidas y estandarizadas para tener entonces también intervenciones más o menos estandarizadas para ellos, o bien tener un geriatra que sea en primer nivel de atención y sea un poco como quien salvaguarda la puerta hacia el segundo y tercer nivel, asegurándose de que la prevención y la atención de las enfermedades crónicas se estén tratando de forma adecuada y tengamos una menor necesidad de un segundo y tercer nivel para la mayoría de las personas. No obstante, para que alguna de estas ideas sucedan, todos tenemos que hablar el mismo idioma. Y creo que en este sentido es bien importante que acerquemos la capacidad intrínseca al pregrado, ¿no? Es bien importante que desde el inicio de la escuela los estudiantes de medicina tengan una idea del marco de curso de vida. Ellos son los que tienen que tener clara esta curva de cómo se pierde la capacidad funcional y la capacidad intrínseca para que entonces nosotros podamos incluso pensar en tener cambios en la atención primaria o en la atención especializada. Y ojo, nosotros en México tenemos una situación bien compleja en este sentido porque nosotros tenemos médicos generales que también son parte de la atención primaria. No todos tienen medicina familiar. Eso quiere decir que es bien importante que nosotros nos enfoquemos también en este pregrado, ¿no? Una de las cosas que creo que quedan un poco como por resolver por parte de la capacidad intrínseca es su relación con los determinantes sociales. Si bien hay una clara asociación, todos sabemos que si uno tiene pues, desventajas sociales en el mundo, pues vamos a tener peor salud, eso no es la novedad, eso no es algo nuevo. No obstante, no sabemos en este momento cómo se va a relacionar la capacidad intrínseca con estos determinantes sociales. Ambos son dinámicos, no sabemos si tenemos efectos en la infancia, si esto va a tener un cambio en la capacidad intrínseca en los adultos mayores. En esa perspectiva creo que no hay como algo innovador con respecto a eso.
No, sin embargo, creo que ahí la respuesta es la capacidad funcional, porque a lo mejor nos hemos estado concentrando solo en la capacidad intrínseca y la capacidad funcional es la respuesta en este sentido, porque es la que engloba esta interacción entre la capacidad intrínseca y el entorno. Queda entonces por ver hacia dónde van a ir pues la investigación. Y ya para terminar, pues la relación que me parece más interesante hoy, que también no se ha explorado tanto, es esta relación entre la resiliencia y la capacidad intrínseca. Hay que recordar que la resiliencia es la habilidad para resistir el declive o recuperarse del deterioro funcional posterior a un evento agudo mayor, y creo que la capacidad intrínseca y la resiliencia van de la mano de una forma muy interesante que no hemos terminado de conocer y explorar completamente. Ambos se concentran en atributos positivos de las personas y eso es muy pues, diferente, se enfocan en la funcionalidad, no obstante a lo mejor cada uno tiene pues diferente tipo de aterrizaje en niveles, ¿no? La resiliencia es algo que es pues muy contextualizado, o sea, se contextualiza en el sistema, en el estresor y en el estado, y la capacidad intrínseca no tanto. Esperemos que pronto continuemos viendo un poquito más de investigación con respecto a esta relación. Y ya para concluir, creo que la capacidad intrínseca puede ser la entrada más directa a geriatrizar otras especialidades. Es también una opción para poder aterrizar la geriatría en el primer nivel de atención, ya sea como guardián del segundo y tercer nivel o como coordinador de la atención. Invariablemente la capacidad intrínseca debe introducirse en las clases de pregrado. Se ha dejado de lado el concepto de capacidad funcional, el cual toma en cuenta los determinantes sociales y el entorno. La capacidad intrínseca puede ser un componente importante de la resiliencia física y todavía es temprano para poder utilizar la capacidad intrínseca fuera del contexto de INCOPE, no obstante es potencialmente útil. Gracias. Muchas gracias, doctora Sánchez Garrido. Interesante visión de intentar poner esta complejidad en una cajita, entonces un gran esfuerzo.